El día de hoy voy a tratar de explicar el cuento del gato negro desde la perspectiva de la maldad, y para ello voy a dedicar este video que en el caso de TikTok va a constar de varios videos de 10 minutos de ser posible, y voy a tratar de unirlos en un video más grande que voy a subir a mi canal de YouTube que se llama Explícame Literatura. Entonces acompáñenme. Lo que voy a hacer en este análisis es definir primero algunos cuantos principios y posteriormente voy a tratar de aplicárselos al cuento para ver de qué manera nos explica a nosotros los seres humanos esta obra de arte. Acompáñenme. El primer problema al que nos enfrentamos al tratar de analizar el mal es encontrar una definición. No hay una definición, por desgracia, que sea universal, que se aplique exactamente en todos los casos, porque el fenómeno del mal es muy complejo. Si ustedes se van, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia, les va a decir que el mal es una voluntad del ser humano que trata de dañar a otro sujeto o a alguien más, ocasionar un daño, y que generalmente genera placer. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que el mal también es provocado no por propia voluntad del ser humano. A veces el ser humano no tiene total voluntad de estar haciendo daño a otra persona y sin embargo lo hace. A mí me gusta mucho la historia de la religión, me gusta mucho la mitología, me gusta mucho el cuento popular, me gusta mucho el pensamiento junguiano. Entonces, hay un libro que se llama ¿Quién es Satán y dónde está el infierno?, de Ananda Coomaraswamy, y él hace una reflexión acerca de pensadores musulmanes. Y él explica que para uno de estos pensadores, el mal es tú y el peor mal eres tú si no lo conoces. Lo cual quiere decir que el mal es una acción humana que ocurre específicamente en el cuerpo del ser humano. En este sentido no podemos hablar que hay una piedra del mal, porque el mal no tiene voluntad y no puede hacer el mal ni siquiera por accidente. No hay un pájaro del mal, no hay un espacio del mal en ese sentido. Desde este punto de vista, que yo sé que estoy tratando de centrarlo quizá bastante porque hay otras teorías, pero desde este punto de vista, el mal sucede en el cuerpo del ser humano. Entonces yo quisiera juntar esta definición de la Real Academia y esta reflexión de Ananda que hace sobre los pensadores musulmanes para completar la definición del mal como una acción voluntaria o involuntaria que puede ser consciente o inconsciente del ser humano con la finalidad de destruir. A veces puede tener la idea de gratificación al estarlo haciendo. Si no mal recuerdo, también Jordan Peterson habla que el mal se va a caracterizar porque es la manifestación de la destrucción por la destrucción. Y yo siempre saco esto cuando explico esta clase de pensamientos. Yo sé que algunos de ustedes, si han visto series o animes o películas o lo que sea, de repente pintan al malo de una manera muy infantil. Yo no entiendo que lo hacen para que sea impresionante o para que sea chocante. Sin embargo, lo que yo he visto acerca del mal es que esa representación se aleja mucho. El mal es algo que cuando sucede no se puede razonar con ello. Es algo que cuando toma control del cuerpo del ser humano no acepta la razón, no acepta convencimiento, no acepta... Hay incluso videos que circulan en TikTok que hablan de Naruto, cómo trata de convencer a alguien más y decirle que son iguales y lo que sea, y lo acaban balaceando. Más o menos por ahí va la idea del mal. Por eso cuando yo veo representaciones del mal, por ejemplo en animes, donde aparece una chica, donde aparece un rey demonio, que es una chica, una niñita, súper inocente, súper tierna, con la que pueden jugar y platicar, digo, exactamente no es esa faceta del mal que estoy tratando de explorar, no es esa faceta del mal destructiva, esa que no escucha la razón. Más o menos por ahí va lo que quiero tratar de decir. Entonces, ya que tenemos una definición del mal, vamos a ver algunas cuantas características que posee a partir de lo que dicen ciertos teóricos, ciertos filósofos, ciertos psicólogos también, basados desde la perspectiva de la historia de la religión o de la literatura e incluso del cuento popular. Lo que yo he encontrado, dice otra vez Jordan Peterson, que lo poco que sabemos del mal es que el mal ocurre en el cuerpo del ser humano. El locus del mal es el cuerpo, y como yo les había dicho anteriormente, no encontramos una piedra del mal, una planta del mal, un clima del mal, un techo del mal, una lámpara del mal. Como tal, no tienen voluntad y solamente ocurre en el cuerpo del ser humano. Entonces, esa sería nuestra primera característica, que es al ser una acción humana, no puede haber otra cosa que realice ese acto del mal, al menos desde el punto de vista antropológico. Desde el punto de vista teológico, ellos creen que hay una personalidad, pero desde la psicología de la religión piensan que el mal tiene personalidad,
porque generalmente actúa de la misma manera en diferentes seres humanos. Entonces de ahí podemos decir que tiene cierta idea de personalidad. Y si ustedes son seguidores de Jung, Jung con sus experimentos lo que vino a plantear, porque no lo vino a demostrar, es que ciertos aspectos del ser humano tienen voluntad y tienen pensamientos y tienen opiniones, aunque uno no sea consciente totalmente de ello. Entonces vamos a quedarnos con esta primera característica. El mal sucede en el cuerpo del ser humano. Otra característica que yo he encontrado del mal es que sí puede ser voluntaria, pero también puede ser involuntaria. Es decir, hay gente que realmente puede tener la intención de fastidiar a otras personas y de gozar con ello. Pero lo que yo he encontrado también es que existe también de forma involuntaria, donde algo toma el control del cuerpo humano y generalmente tiene la intención de destruir. ¿Cómo ocurre esto desde el punto de vista psicológico? Siguiendo otra vez a Jordan Peterson, él platica que hay tiroteos en Estados Unidos y generalmente el perpetrador confiesa generalmente lo que va a hacer en cartas o en alguna red social o algo por el estilo. Y en esas confesiones dice que ha encontrado el mismo patrón. Y el patrón es que es gente que no sabe cómo lidiar con el sufrimiento de la existencia ni encontrarle sentido a lo que está haciendo. Y se comienza a explicar y él dice, bueno, hemos encontrado que muchos de ellos tienen esta obsesión por sentirse menos, se dan cuenta de que la vida es injusta, se dan cuenta de que ellos no son tan guapos ni tan inteligentes como quisieran, se dan cuenta de que otros obtienen quizás otros logros o tienen una pareja hermosa y ellos no tienen nada. Entonces no saben cómo sobrellevar las cosas que no son capaces de comprender de la vida y por lo tanto ocurre que se enojan tanto que tratan de destruir. Y la destrucción generalmente tiene las mismas constantes, que es comenzar a culpar al entorno o a Dios. Yo he escuchado lo siguiente, es, si Dios existe, es un maldito porque cómo se le ocurre hacer que la vida sea tan sufriente. Y si no existe, también es un maldito porque cómo se le ocurre no existir. O si no, es culpa de los padres, o culpa de los maestros, o culpa de los negros, o culpa de los blancos, o culpa de la derecha, o culpa de quien sea, de quien se deje. Que también tiene que ver con que hay seres humanos que proyectan no para no hacerse responsable de su vida, sino como mecanismo de defensa, porque el hecho de darse uno cuenta de que parte de lo que está sucediendo en la vida tiene que ver con mi propia responsabilidad es muy duro. Entonces es más fácil proyectar. Ahora bien, en el momento en el que este ser humano está harto del sinsentido y de la injusticia de la vida, pierde el control y comienza a destruir. Y ahí es donde ocurre el mal. Hay una siguiente característica del mal del cual también quiero hablar. Esto lo encontré en un libro de literatura, no recuerdo si era alemana o universal. Por desgracia en este momento el autor se me fue. Y él describe que los humanos tenemos que tener cuidado con la inteligencia porque la inteligencia es una pasión humana. Pasión quiere decir que los humanos la padecen y generalmente los humanos padecen ciertas emociones. Lo que está tratando de hacer Klaus es que las emociones las padece el ser humano, pero también el intelecto se padece. Los humanos padecemos tristeza, melancolía, amargura, arrogancia, ira, pero también padecemos la inteligencia. Y esto requiere una explicación un poco más grande. Nosotros hemos sido encandilados por la inteligencia, que nos ha traído muchos progresos. El problema es que la inteligencia está en este soporte que es carne y que es un animal. Este cuerpo animal lo que va a tratar de hacer es sobrevivir y va a tratar de gastar la menor cantidad de calorías que sea posible. Lo cual quiere decir que el cuerpo puede presentar un impulso y la inteligencia lo que va a tratar de hacer es justificar ese impulso para que parezca racional. Para comprender con un poco más de profundidad por qué la inteligencia está relacionada con el mal, vamos a tener que retomar planteamientos que son religiosos. Y tenemos que recordar para eso el mito de Satán, que está, si no mal recuerdo, en la Biblia. Y el mito de Satán se describe que era un ángel y que este ángel era muy soberbio porque quería igualarse a Dios. Y lo que sucede es que es expulsado del cielo. Y si no mal recuerdo, en una de las visiones de San Juan, si no mal recuerdo, él dice cómo vio caer como una estrella fugaz a Satán. Ahora bien, vamos a tratar de explicar esto también.
Hay un libro que se llama Mapas de Sentidos, también de Jordan Peterson. Y Jordan Peterson, si no mal recuerdo, en la parte final de su libro, casi en la parte final, platica precisamente sobre este simbolismo de Satán y lo aplica para explicar comportamientos del ser humano. Entonces él te dice, no, pues, ¿nunca se han preguntado por qué Satán tiene alas? La idea de las alas indica algo que está por encima del intelecto. El humano tiene el intelecto en la cabeza. Ahora bien, los humanos generalmente son seres que escuchan voces. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para que esto no suene metafísico ni nada por el estilo, al menos no tanto. Si yo saco un billete de 100 o de 500 o lo que sea, una moneda de oro, creo que se entiende mejor, y esa moneda de oro yo la tiro y no me doy cuenta, va a haber gente que la va a ver y su mente va a comenzar a pensar cómo se queda con ese dinero. ¿Qué hago? Corres y agarras la moneda. Entonces hay gente que cree que piensa eso, pero lo escucha como una voz. Curiosamente, este mismo ejemplo nos funciona para entender las características de la inteligencia de las que habíamos hablado un poco anteriormente, de cómo la inteligencia, de cómo el cuerpo quiere algo, la inteligencia entonces lo trata de justificar por medio de razonamientos o estrategias, de cómo el cuerpo lo lleva a cabo y de cómo se torció la cosa. Entonces, el hecho de que Satán sea alado indica que es una de estas voces que escuchan los seres humanos. Los seres humanos también escuchan la voz de la conciencia y también esto que yo sé que lo conocen todos porque han visto caricaturas. En las caricaturas, por ejemplo, de Bugs Bunny aparece un diablito y aparece un angelito. Y también en otras caricaturas, donde el diablito generalmente dice la voz del mal y el angelito dice la voz del máximo bien. Pues las ideas vienen en parte de la religión y también de la psicología y de la psicología de la religión. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que estoy tratando de juntar estas ideas sobre la inteligencia, sobre cómo se tuerce y ligarlas con Satán. Si seguimos con el mito también nos dice que es algo que quería igualarse al ideal. Satán, para decirlo pronto, entre todos los significados que tiene, porque tiene varios significados, muy complicados además, uno de ellos es la inteligencia, y la inteligencia tiene la característica de que trata de igualarse a ideales. Y yo lo he visto una y otra vez. Si ustedes, por ejemplo, si tienen un ideal de amor, o tienen un ideal de honestidad, o un ideal de justicia, es decir, esta idea de que la justicia, cuando ustedes la lleven a cabo, va a ser perfecta, o la honestidad, o el valor que quieran, y ustedes la comiencen a realizar, se va a comenzar a torcer, porque los humanos no entendemos los ideales. Somos capaces de percibirlos, pero no somos capaces de actuarlos porque no somos capaces ni siquiera de entenderlos. Y me voy a explicar. Seguramente muchos de ustedes, como yo decía anteriormente, se han enamorado, y cuando se han enamorado idealizan a la persona y piensan que es perfecta. La gente que ya es más grande o aquella que sea muy observadora se va a dar cuenta de, oye, esa persona no es tan perfecta como tú crees y de hecho tiene estos defectos y de hecho tiene todas estas banderas rojas y etcétera. Pero uno no lo alcanza a ver. Entonces, en la mente percibes la idealidad, pero no eres capaz de ver que en la realidad material, en la realidad social, no sucede. Está casi todo en tu cabeza. Ese sería un buen ejemplo de la caída de Satán, de cómo el humano tiene un ideal y ese ideal cuando lo baja a la tierra no acaba funcionando. Lo pueden pensar de varias maneras. Hay varias ideologías que basan esto en sus planteamientos intelectuales. Yo que sé, el marxismo, el feminismo. El marxismo, por ejemplo, trata de tirar a un futuro utópico. Y yo he leído que el feminismo, por ejemplo, trata también, pero de un pasado utópico que van a que van a traer al futuro. En este pasado utópico existía la igualdad y los géneros y lo que sea, y lo que tratan de hacer es rescatarlo para tratar de formarlo en un futuro. Tratar de retomar lo que había en el pasado, destruir lo que hay en el presente y armarlo lo que hay en el futuro. Y pues por desgracia no se puede. Quiero que se den cuenta entonces cómo he tratado de explicar cómo los seres humanos se crean fantasías intelectuales, idealizadas, y cómo fracasan cuando se llevan a cabo. Eso también forma parte de las características de este pensamiento del mal o de esta voluntad del mal. Entonces vamos a seguir con las características. Ahora bien, como siguiente característica, vamos a tratar de retomar nuevamente el simbolismo de Satán.
Ya habíamos dicho que está relacionado con el intelecto, que los antiguos entonces, especialmente los cristianos, se dieron cuenta que el problema que tiene el intelecto es que es fácilmente torcible y que además suena racional, y como suena racional va a ser muy difícil entonces que el ser humano se desatienda de él, pues es racional y está armado con una estructura. Pero también otra representación del propio Satán es que está relacionado con soberbia. Y nosotros lo podemos relacionar con soberbia intelectual, porque de acuerdo con el mito era un ángel que trataba de igualarse a Dios o al ideal. Entonces, significa que el intelecto es fácilmente soberbio con sus propias ideas y con sus propias creaciones. Y ustedes lo han visto, nosotros los humanos tendemos a agarrarnos a una idea intelectual y tratamos que explique la realidad, y si no la explica, nos aferramos más a la idea, y lo que también tratamos de hacer es que todos los que no estén de acuerdo con esta idea, entonces los tachamos como de enemigos y proyectamos ciertas ideas del mal, o pensamos que ellos son los malos y nosotros somos los buenos porque estamos en lo correcto, y hacemos esta relación entre intelecto, bondad, bueno, verdadero, ideal, y estamos explorando que no siempre funciona así. Ahora bien, además de esta soberbia intelectual, tenemos que hablar de cómo se han representado todas estas complejísimas ideas en literatura y en religión. Lo voy a utilizar ahora en literatura. Muchos de ustedes probablemente han leído Aladino o han visto la película, que ya creo que hay 3 versiones. Entonces, si ustedes han visto Aladino, se van a dar cuenta de que hay genios. Y vamos a detenernos en esa palabra genio. Y la vamos a relacionar con nuestra palabra demonio. Yo tengo entendido que nuestra palabra demonio procede de el latín daemonium, que significa pequeño genio. Ahora bien, estos genios tienen paralelismos, porque no sabemos si realmente se han influido unos a otros, en Grecia antigua. En Grecia antigua, si no mal recuerdo, no mal recuerdo si fue en el banquete de Platón y en la apología de Sócrates, si no mal recuerdo, donde se habla del daimón. Si no mal recuerdo, Sócrates, en algún momento cuando lo están enjuiciando, él dice: ustedes me consideran sabio por lo que yo digo, pero no, yo no sé nada, y además yo me considero sabio porque escucho la voz del daimón. El daimón es esta voz que para los antiguos te decía o el máximo bien o el máximo mal, que está relacionado con el angelito y el diablo que habíamos dicho que aparecen en las caricaturas. Y si no mal recuerdo, contaba Platón que cuando él comenzaba a hablar de algo de lo que no tenía idea, escuchaba una voz y la voz le decía: tú no sabes de eso. Entonces él le hacía caso a esa voz y reconocía que hay una voz que le dice el máximo bien. Entonces él corrige y dice: no, yo no sé sobre este asunto, y seguía platicando. Entonces, para los griegos tenemos el daimón, que representa el máximo bien y el máximo mal. Posteriormente llegó el cristianismo, y el cristianismo lo que vino a hacer fue a distinguir que el máximo bien y el máximo mal no podían ser representados por este daimón, así que lo separaron, y de ahí surgió la idea de daemonium, pequeño demonio, que es cuya única finalidad es decir palabras del mal, o que está encaminado a torcer la voluntad divina o hacer el mal, en pocas palabras. Y de ahí llegamos, por ejemplo, también a Aladino. Lo que estoy tratando de decir es que estos genios, que se considera también aéreos, porque se pensaba que viajaban por el aire y llegaban así como que a la cabeza del ser humano, y escuchaba su voz, dicen ciertas cosas y el ser humano tiene que decidir: esto es bueno, esto es malo, esto es no sé qué. Entonces, como esto es bueno, lo dijo, yo que sé, un angelito, y si esto es malo, lo dijo un demonio o un daimón o un genio. Por ahí más o menos va lo que les quiero decir. Esto va a ser muy importante porque lo vamos a utilizar después en el análisis. Otro recurso que utilizan los seres humanos para lidiar con el mal, y que también forma parte de una característica, es que los humanos tienden a proyectar el mal. No digo que sea un universal y que todos lo hagan al mismo tiempo. Lo que estoy diciendo es que hay una tendencia. Generalmente ocurre una irresponsabilidad, por ejemplo, por el ser humano, y en lugar de hacerse responsable él mismo, lo arroja. Que hay cierto comportamiento infantil en esto, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me han llegado a decir eso: pues es que por tu culpa yo no hice eso.
pues como que por mi culpa, si yo ni estaba, ni sabía, ni nada, y comienzan a racionalizar otra vez. No, pues es que y comienzan a justificarse y comienza la victimización y todo esto que ya hemos estado platicando, ¿no? Cuya finalidad en el fondo es tratar de que el cuerpo del ser humano no entre en crisis. Entonces vamos a platicar de esta otra característica. El ser humano entonces tiende a proyectar porque por lo que yo he percibido, la existencia es tan dura que el cuerpo me tiene que engañar pensando que yo soy el que está bien constantemente. Porque pónganse a pensar, imagínense que tienen una relación de pareja y que la relación de pareja se fractura. La constante que yo he visto es que en relaciones de pareja, si es entre un hombre y una mujer, el hombre le echa la culpa a la mujer de que ella es la tonta. Y la mujer piensa que el otro es un idiota. Entonces, constantemente se están arrojando cosas. No estoy diciendo que realmente no tenga razón ella, lo que estoy diciendo es hasta dónde tiene razón. Como es una constante de que se arrojan culpas, pues nunca van a crecer los dos y probablemente vayan a ocasionar el mismo problema que les ocasionó la ruptura otra vez. Entonces, la proyección funciona para mantener entonces este equilibrio de todo está bien, yo estoy bien, todo está bien porque yo estoy bien y los que están mal son todos los demás. Entonces, él es el que no me puso atención, él es el que dijo esta cosa, él es el que hizo no sé qué y yo simple y sencillamente soy víctima de las tonterías que está haciendo otra persona. Parece ser que los humanos, si nos diésemos cuenta de la responsabilidad que tenemos en las cosas que hacemos, entraríamos en crisis. ¿Por qué? Porque piénsenlo. Si ocurre algo y en ese algo yo soy culpable, pues viene la ansiedad de, hay un problema. Hay un problema que quizás puedo resolver o quizás no sé cómo resolver, entonces me voy a poner más ansioso. Y además tengo que meter muchos esfuerzos por tratar de solucionar esta cosa para que no vuelva a pasar. Pues es muchísimo más fácil tirar una culpa de forma automática. No sé si tenga que ver con el gasto calórico, que es mucho más doloroso y conlleva mucho más tiempo el crecimiento del ser humano en cuanto a las tonterías que hace con su vida y que sea más fácil arrojárselas a alguien más. Pero esto también entonces vamos a utilizarlo como característica del ser humano. El ser humano tiende a proyectar el mal, de tal manera que todos los demás son malos y eres o bueno o el que no hizo nada o lo que sea. Ojo, no estoy diciendo que siempre sea así. No estoy diciendo que sea de una manera totalmente pura. Hay casos muy complicados también. Hay casos donde, sí, ok, probablemente se fracturó la pareja porque tu pareja era un inútil y tú lo empeoraste. Entonces, seamos adultos pensando entonces en estas situaciones. Finalmente, como último pensamiento acerca del mal, esto ya no forma parte de las características, pero yo he encontrado que los seres humanos tienden a creerse los buenos y a ser ingenuos ante el mal porque no lo entienden. Entonces sucede algo horrible, se activa la proyección, todos son culpables, ellos son buenos, ellos son víctimas, de tal manera que no sabemos hasta dónde tienen razón. El problema que tiene todo esto es que nosotros como seres humanos tenemos que detenernos a ver, ¿tengo responsabilidad en esto que ha pasado? Como les había dicho, se fracturó mi relación de pareja. ¿Yo qué tengo que ver aquí? ¿Qué hice mal yo? ¿Qué cosas puedo corregir? Ese es un pensamiento un poco más maduro. Entonces, lo que estoy diciendo es que un pensamiento relativamente infantil o un pensamiento victimista no va a poder enfrentarse al mal. ¿Cuál es el problema de que no se enfrente al mal? El problema es que lo va a hallar siempre fuera de su cuerpo. Y el problema de que lo halles siempre de tu cuerpo es que pues tú siempre vas a ser el bueno y siempre vas a ser una víctima. Yo siempre platico, esto lo llegué a la conclusión con una amiga que estábamos platicando sobre estos temas y me dice, ten cuidado con la gente que únicamente se cree buena. Porque es muy obvio, si ellos son buenos y además están convencidos racionalmente de que son buenos, pues los malos somos todos los demás. Entonces, a mí me ha llegado a pasar porque he hecho análisis en mi propia vida. Y yo, por ejemplo, llegaba a las conclusiones de yo soy muy listo, ya leí muchos libros. Y como soy listo, si fuera malo, lo sabría. Porque si no, pues no sería tan listo. Y sí soy muy listo. Entonces soy listo
porque me doy cuenta que no soy malo y sí me doy cuenta de las tonterías que hacen ustedes, por lo tanto los malos son ustedes y yo soy el bueno porque soy listo. Más o menos así es como funciona el mal, al menos lo que yo he encontrado. Si han encontrado otra cosa, estaría genial que me lo explicaran y que me lo pusieran también en los comentarios para que yo pudiese explorarlo también. Entonces estas son todas las características del mal que yo he encontrado. Vamos a ver qué podemos hacer con ellas para tratar de explicar este cuento del gato negro. Pues bien, vamos a comenzar a explicar entonces este cuento de El gato negro de Edgar Allan Poe. Se encuentra en el libro de Narraciones Extraordinarias. Y para comenzar este análisis voy a leer por única vez un fragmento del texto porque creo que es importante. Aunque todo el comentario va a estar basado en el texto, no me voy a pasar leyendo todo el libro porque es bastante extenso y me tardaré bastante y los fines de este video son distintos. Entonces el inicio dice más o menos así. No espero ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatar. Será verdaderamente insensato emplearlo cuando mis mismos sentidos rechazan su propio testimonio. No obstante, yo no estoy loco, y ciertamente no sueño, pero por si muero mañana, quiero aliviar hoy mi alma. Me propongo presentar ante el mundo, clara, sucintamente y sin comentarios, una serie de sencillos sucesos domésticos. Por sus consecuencias, estos sucesos me han torturado, me han anonadado. Con todo, solo trataré de aclararlos. A mí solo Ron me ha causado. A muchas personas parecerán tal vez menos terribles que estrambóticos. Quizás más tarde surja una inteligencia que dé a mi visión una forma regular y tangible, una inteligencia más serena, más lógica y sobre todo menos excitable que la mía, que no encuentre en las circunstancias que relato con horror más que una sucesión de causas y efectos naturales. La docilidad y la humanidad fueron mis características durante mi niñez. Mi ternura de corazón era tan extremada que atrajo sobre mí las burlas de mis camaradas. Sentía extraordinaria afición por los animales, y mis parientes me habían permitido poseer una gran variedad de ellos. Pasaba en compañía casi todo el tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer o acariciaba. Esta singularidad de mi carácter aumentó con los años, y cuando llegué a ser un hombre, vino a construir uno de mis principales placeres, para los que han profesado afecto a un perro fiel e inteligente. No es preciso que explique la naturaleza o la intensidad o los goces que esto puede proporcionar. Hay en el desinteresado amor de un animal, en su abnegación, algo que va derecho al corazón, del que ha tenido frecuentes ocasiones de experimentar su humilde amistad, su fidelidad, sin límites. Me casé joven y tuve la suerte de encontrar a mi esposa una disposición semejante a la mía. Observando mi inclinación hacia los animales domésticos, no perdonó ocasión alguna de proporcionarme los de las especies más agradables. Tenemos pájaros, un pez dorado, un perro hermosísimo, conejos, un pequeño mono y un gato. Ahora bien, yo he leído este pequeño fragmento porque creo que debería de comenzar este análisis pensando en el protagonista. Vamos a tratar de caracterizarlo. Si leemos toda la historia, el protagonista cometió 3 crímenes. Mató 2 gatos y mató a su esposa. Él está en prisión y desde prisión él trata de hacer esta confesión en el que nos va a contar básicamente la historia de su vida muy resumida y nos va a contar los sucesos que pasó. Sin embargo, si prestan mucha atención, los sucesos están contados de una manera muy racionalizada, muy fría, muy objetiva. El protagonista lo que está buscando es tratar de detallar los sucesos de una manera en la que él trata de describir como si fuera un planteamiento científico de observación. Esto va a ser muy importante porque lo que está tratando de hacer el cuento es tratar de criticar ese principio de racionalidad aplicado a principios del mal. Habíamos comentado anteriormente en los videos que los seres humanos sienten algo o hacen algo, esté bien o esté mal, y posteriormente va a venir la inteligencia y la inteligencia va a tratar de justificar ese acto precisamente para no meter en crisis al sujeto sobre si realmente estuvo mal o sobre si tiene que cambiar de parecer o tiene que cambiar su forma de actuar para evitar el gasto calórico y para evitar la ansiedad de que algo está mal consigo mismo. Entonces, por eso he leído este fragmento, que también nos dice otra cosa del protagonista. El protagonista nos dice que desde que era niño era bueno y que sufrió acoso. Ahora bien, esto es especialmente importante porque tiene relación con lo que habíamos platicado anteriormente. Anteriormente habíamos dicho que los seres humanos que se enfrentan al
a la existencia que es muy dura, al sufrimiento, a las injusticias de la vida, y no saben cómo lidiar con ella, van a comenzar a desquitarse de forma consciente o inconsciente con el mundo, con los animales o lo que venga. Entonces, este principio del cuento, donde él se nos dice que es muy bueno, se nos está tratando de convencer de que el autor es muy racional y que además se autopercibe bueno. Y habíamos platicado anteriormente que si un ser humano se autopercibe bueno, está convencido racionalmente de lo bueno que es, pues los malos son todos los demás. El cuento se llama El gato negro porque el gato va a ser la cosa exterior que el protagonista cree que en él se manifiesta el mal. Entonces el gato es el malo y él es el bueno, porque nos lo acaba de decir el cuento. Además él es muy listo. Ahora bien, si seguimos caracterizando al personaje, este personaje va a resaltar por su soberbia intelectual y por su idea de victimismo. Él simple y sencillamente era una persona que era tranquila hasta que de repente le comenzaron a hacer bullying y se volvió alcohólico y acabó destruyendo a los gatos y a su esposa. Pero él es víctima de las circunstancias, de acuerdo a lo que está relatando según el cuento. ¿Por qué soberbia intelectual? Porque él ha creado una fantasía racional que trata de explicar las circunstancias para no hacerse cargo de lo que está pasando. Y habíamos platicado que los seres humanos tratan de hacer esto principalmente para evitar entrar en una crisis o evitar el gasto calórico. Otra cosa que va a caracterizar a este protagonista, además de que es inteligente, de que se cree una víctima, de que no sabe lidiar con la existencia, es que es un ingenuo y un débil. Y esto requiere una explicación más amplia. ¿Por qué ingenuo? Es ingenuo porque no puede concebir que el mal lo pueda producir él y que él sea responsable de la cosa, sea de forma racional o de forma irracional, o sea consciente o inconsciente. Es decir, él no se conoce a sí mismo y no coincide que el mal esté dentro de sí mismo, sino que está fuera. Quizás sea el gato, quizás sea la esposa, quizás sean los vecinos, Dios o quien sea, quien se deje. En segundo lugar, debilidad. ¿Por qué debilidad? Porque este personaje no ha entrenado para enfrentarse a la vida. Siempre que me pongo a pensar sobre esto, yo creo que los seres humanos tienen que entrenarse para enfrentar la vida. La vida es muy difícil. No se les hace difícil a algunas personas, o porque los están protegiendo, o porque tienen alguien que está, o que no están pagando sus acciones irresponsables en la vida. Pero en el momento en el que se quita esto, entran en crisis. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo hago para entrenarme ante las situaciones difíciles de la vida? Yo he encontrado, y esto también lo platica Jordan Peterson, que el ser humano tiene que meterse en situaciones incómodas de manera voluntaria en entornos relativamente seguros. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes hacen ejercicio de fuerza, es decir, levantan pesas, algunos entrenamientos de pesas tienen que ver con llegar al fallo. Es decir, tú haces pesas, llegas al fallo y a veces tienes que hacer 5 o 10 repeticiones más para tratar de fortalecer el músculo. Es muy incómodo porque cuando uno está a punto de llegar al fallo ya siente que ya no puede levantar la pesa y te están pidiendo que hagas 5, 6 o las que puedas más. Es una situación incómoda en la que te metes, pero tu cuerpo, tu mente se acostumbra a lo incómodo. Esa es una manera entonces, llegar al fallo. Posteriormente se nos va a decir que él mata a 2 gatos y que también es un alcohólico y que maltrata a su mujer. Eso es muy chocante. Entonces, ¿cómo puede alguien estar convencido de forma intelectual que es bueno, al mismo tiempo que sus acciones y su forma de ser delatan que no lo es? Tiene que ver con todo esto que habíamos platicado. El ser humano entonces tiende a creer que todo está bien, a que él es el bueno, que todos los demás son malos, que él es una víctima del sistema. Que ojo, no estoy diciendo que no lo sea. Obviamente si recibió burlas al principio de su vida escolar, sí es una víctima. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. Porque el problema de que uno se reconozca totalmente como víctima
es que no vas a poder hacer nada más con lo que tengas que hacer. Hay una reflexión que dice, si todos los demás tienen la culpa de mi sufrimiento, yo no puedo hacer nada. Sin embargo, si yo soy un agente activo en mi sufrimiento, puedo hacer algo, porque yo no puedo cambiar cómo son todos ustedes, pero yo sí me puedo cambiar a mí. Bueno, el protagonista de esta historia no sigue este principio. El protagonista de esta historia es: yo soy listo, yo soy bueno, me hacen bullying, me vuelvo alcohólico, probablemente por el bullying, comienzo a maltratar a los gatos, comienzo a matar a mi esposa. Por ahí va más o menos la idea. Entonces, esta historia del gato negro, a partir de su protagonista, nos muestra lo que habíamos platicado, que el ser humano puede padecer la inteligencia, puede realmente creerse bueno, puede comenzar a proyectar el mal, puede comenzar a ser un soberbio intelectual. Y eso nos va a llevar entonces a la siguiente parte del análisis. Vamos a analizar el título de esta obra. Esta obra se llama El gato negro. Si leyeron la obra, se van a dar cuenta de que el gato es inocente. Sin embargo, hay ciertas pistas. El gato se llama Plutón. El gato es negro. Y en algún punto el gato pierde un ojo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Son figuras retóricas para tratar de explicar lo que le está pasando al propio protagonista. Primero, el protagonista le ha puesto Plutón al gato más que nada por intención del autor. Parece ser que el autor quiso esconder y al mismo tiempo dejar a la vista el nombre del gato. Plutón es el dios del inframundo, es Hades, dios del infierno. En un sentido incluso hasta cristiano es Satán. En el cuento se nota que el gato, por ejemplo, le hace una travesura al señor y el señor se enoja y le saca el ojo del enojo que tiene. Y él justifica de que él es muy dócil, pero perdió el control por culpa del mugroso gato. Entonces, de acuerdo a la lógica del cuento, para el protagonista el gato es el malo. Entonces, él lo que está haciendo es atacar el mal. Esto es más, o nos describe más como seres humanos a nosotros. Dice el propio libro que ya les había citado de quién es Satán y dónde está el infierno, que los humanos tienden a proyectar sus males hacia otros, hacia judíos o hacia los nazis o hacia quien sea. Que se hace más que nada porque no comprenden quiénes somos nosotros, cómo funciona nuestro cuerpo y a qué somos débiles. Entonces, vamos a ir a la siguiente parte de este comentario. Entonces, nuestro gato Plutón, que está representando aspectos del mal que, de acuerdo a la lógica del cuento, el protagonista está proyectando porque no los acepta dentro de sí mismo. ¿Cómo sabemos que no los acepta? Porque se enoja de sobremanera. Una de las funciones del enojo, al igual que la risa, es tapar ciertas emociones. Entonces, yo tengo entendido que hay ciertos enojos que tapan miedos. Si el gato es la proyección de lo propio negativo que tiene el propio protagonista, que además ni siquiera es consciente de que lo tiene porque se cree bueno, el protagonista entonces trata de eliminar lo que está fuera y que cree que es malo. Ya en la Segunda Guerra Mundial se había planteado esta idea, ¿no? Si los judíos son los malos, solamente desaparecenlos y se acaba el mal. Es otra vez esta idea de proyección del mal. Ahora bien, este gato negro le falta un ojo. En la literatura, que le falte un ojo puede significar varias cosas. En el contexto específico de esta obra, el gato lo podemos considerar entonces como una otredad, es decir, un aspecto del propio protagonista que ha sido proyectado sobre el gato, que no reconoce el propio protagonista. Si el gato no tiene ojo y el gato está relacionado con el protagonista, el ojo probablemente tiene que ver con que no vea las cosas. En otra clase de literatura significa otra cosa, en Edipo Rey significa otra cosa. Pero aquí en este caso, el hecho de sacársela con saña, sacarle el ojo, indica la propia ceguera que tiene el ser humano.
Entonces los humanos son capaces de ver lo que hacen mal los demás, pero le va a costar muchísimo más trabajo ver lo que hace mal uno. Vemos más o menos. Yo recuerdo que hay un fragmento en el Popol Vuh, al inicio del Popol Vuh, en el que se nos cuenta que los dioses cuando crearon a los humanos decían ellos ven muy bien, y como ven tan bien, vamos a nublarles la vista, vamos a ponerles neblina frente a los ojos para que no vean bien. La Biblia, por ejemplo, dice en el mito de Jonás, ten cuidado con el ser humano que no distingue su mano derecha de su mano izquierda. Más o menos por ahí va lo que trato de explicar. Lo que trato de explicar es que los humanos les cuesta mucho trabajo distinguir su propia maldad de la maldad de otros. No estoy diciendo que la maldad exterior no exista. Lo que estoy diciendo es que si mi cuerpo es bastante convenenciero para hacerme sobrevivir y para no gastar calorías, le va a costar mucho trabajo dar cuenta cuando estoy proyectando el mal sobre otra cosa. Entonces, por eso no tiene ojo. El propio protagonista no se ve. Algo también que me llama la atención del cuento del gato negro es que el protagonista tiende a destruir al gato. Lo tiende a destruir porque forma parte de esta fantasía intelectual donde si el gato es malo y yo lo rompo, pues se acabó el mal. Habíamos platicado también de los problemas que tiene la intelectualización de las cosas y de cómo el ser humano padece la propia inteligencia. Todo este cuento es una forma en la que la inteligencia se puede torcer para los fines del cuerpo. La terrenalización del intelecto como función superior. Más o menos por ahí va la intención del cuento. Ahora bien, si seguimos con el análisis de este cuento, si lo leyeron bien se van a dar cuenta de que me parece que a la mitad del cuento sucede que el protagonista ahorca al gato, se quema la casa del protagonista y el gato queda estampado en una de las paredes, en la cabecera de la cama del protagonista. Y él comienza a dar una explicación muy racional, basada en la química, sobre cómo ocurrió esto, ¿no? Y comienza a decir, no, pues los químicos que tenía este gato y por la textura ¿cómo se llama? De la pared y por el fuego, pues la imagen del gato quedó pegada ahí, lo que sea. Que se vale. Pero volvemos a lo mismo, es otra evidencia de cómo trata de intelectualizar lo que está sucediendo para no hacerse cargo de lo que le está pasando a él, porque el cuento del gato negro se trata de que el protagonista no se hace cargo de su maldad, no se hace cargo de su desastre que hace, no se hace cargo de que está maltratando a su esposa y de que no supo cómo enfrentarse a la vida. Este fuego que ocurre en la casa no se nos dice cómo sucede, pero sí lo podemos interpretar como símbolo, como figura retórica, que probablemente tenga muchos significados. Sin embargo, uno que voy a jalar aquí, pues es que es fuego del infierno. Si tienes un gato que proyecta el mal, que básicamente es Satán, y un protagonista que se está portando mal, y además el espacio lo que trata de hacer en la literatura es tratar de demostrar todos estos conflictos internos del protagonista, pues vamos a meter el infierno aquí, de tal manera que lo que está diciendo es que su casa es el infierno y que él es un demonio, pero él no lo sabe o no lo quiere ver. Más o menos por ahí va la idea de la interpretación que quiero dar sobre el gato estampado en la pared. Ahora bien, otra cosa de la que tenemos que hablar, quizá la última en este video, que no sé qué tan largo vaya a quedar, es sobre lo que ocurre con la esposa del protagonista. Quedamos que él la despacha, la empareda además, porque el cuento también nos dice que tardó un rato de pensar cuál sería el mejor lugar donde no lo pudieran encontrar, e incluso se alegra cuando encuentra el lugar y lo mete ahí, la empareda, y llegan los policías y él prácticamente se burla de ellos y dicen, sí, miren, la casa es muy firme, y lo toca y se derrumba la pared donde estaba emparedada la esposa y estaba el gato con la esposa ahí. Entonces, creo que es el último intento por tratar de esconder lo que él es. También creo que la esposa es una víctima real aquí. No sabemos nada de ella, porque el cuento no nos dice muy poca información. Lo único que nos dice es que es víctima del Señor, de sus enojos, de sus borracheras, de sus fantasías tontas que tiene con que él se cree bueno y por ende pues su esposa también cabe dentro de los malos.
Pero lo que yo veo aquí es algo que ya había platicado anteriormente. El protagonista se encuentra ante una situación estresante y no sabe qué hacer. Y como no sabe qué hacer, vacía todo su estrés de la vida en la esposa y en el gato. Que es lo que yo les había platicado varios minutos atrás y otros videos atrás, en el que la gente que no sabe cómo lidiar con el sufrimiento de la vida, o con el sinsentido de la vida, o con la parte irracional de la vida, tiende a colapsar por la propia vida, se enoja, siente miedo, siente enojo y destruye. Hay unos autores que lo ven de forma voluntaria. Yo lo veo quizás de forma involuntaria, porque creo que el mal es una personalidad, porque creo que actúa más o menos igual, porque creo que siempre tiene más o menos los mismos factores. Porque hay un libro que se llama El Libro Rojo. En este Jung, que es un psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, las tres cosas, aunque a la gente nada le guste quitarle que es psicólogo. Y este señor lo que hace es que hace un proceso que se llama imaginación activa, y algunos sospechan que consumió opio y tuvo visiones, y en esas visiones platicaba con las visiones. Y uno se ríe mucho de la gente que habla de estas cosas, ¿no? De las visiones, de que no tienen sentido. Y yo lo que he visto es, bueno, el que está bajo los influjos del alcohol o los influjos de alguna droga, pues eres tú, pero la cosa que sucede con la visión es bastante lógica, suena bastante coherente además, y tiene ciertas ideas. Jung entonces, en este libro habla con alguien que se llama el Rojo, y él se espanta porque dice, oh, creo que es el diablo, y comienza a platicar con él, están en una torre. A lo que yo quiero llegar es que no comprendemos la complejidad del ser humano. No es únicamente de yo decido lo que voy a hacer porque soy racional. Hay varias fuerzas que irrumpen en la vida del ser humano. Parece ser que la maldad también es una de ellas, aunque, si no mal recuerdo, no hay arquetipo del mal. Pero yo sí he visto que es algo que tiene intención, que es algo que tiene voluntad y que tiene pensamiento. Esto es todo lo que puedo decir en torno a este pequeño comentario de El Gato Negro. No sé qué tan extenso haya quedado. No sé si tengan alguna duda, que lo genial sería que me retroalimenten y me digan qué dudas tengan. Quizás surjan otros videos, otros cortos en los que respondo algunas preguntas, o quizás las junte todas y pueda realizar un video únicamente de preguntas y respuestas. Pero si les gusta esta clase de contenido, apóyenme. Yo tengo este canal en TikTok que se llama Explícame Literatura, y también tengo un canal en YouTube donde voy a subir esto de forma más completa. Yo les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.